Aleluya. 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 Bendito sea el Señor Jesús. Queremos darte la bienvenida en esta tarde a tu casa Centro de Sanidad, un lugar para recibir tu milagro. Soy el pastor Carlos Omar Alcalá y te damos la bienvenida. Bienvenido seas en esta tarde directo desde Contari, California. Yo quiero la palabra de Dios al libro de 2 de Corintios capítulo 5, versículo 7. De Corintios cinco, 7. Amén. Dice, porque por fe andamos y no por vista. Padre Celestial, yo te doy gracias en esta tarde, gracias Padre, porque me permite venir ante tu presencia, ante tu palabra. Yo te pido en esta hora, Abba, que muera mi carne, que muera mi alma, vivifica tu Ruach, tu Espíritu Santo dentro de mí, con la palabra exacta para este día, para este tiempo, para este momento, mientras tú activas tus ángeles guerreros, ministradores de sanidad, de liberación, para que en esta tarde sea tu Espíritu Santo ministrando y hablando a nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús para que tu gloria descienda en esta casa y en cada casa donde entre el sonido de mi voz. Ven derramando tu presencia, ven derramando tu unción, ven derramando tu Espíritu Santo y derrámate grande y poderosamente, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, glorifícate. Espíritu Santo, manifiéstate. Espíritu Santo, derrámate. Que seas tú ministrando, que seas tú manifestándote, que seas tú haciendo nuevas todas las cosas en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Derrama tu presencia, derrama tu gracia, derrama tu unción, derrama tu gloria, derrama tu Espíritu Santo y ven tocando los cuerpos enfermos, Padre, poniendo las llagas de Jesús, trayendo sanidad. Padre, Señor, te pido por Linda, Señor, que se encuentre en cama, Señor. Padre, que tiene una infección en su estómago, que seas tú tocando su cuerpo, Padre, poniendo las llagas de Jesús, Señor, y que toda infección retrocede, ahora se caduca, se cancela y se va a los abismos más secos y desiertos de esta tierra. Y declaro, Señor, que tu palabra penetra en todo su cuerpo, Señor, y que las llagas de Jesús sanan todo su ser, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Que toda infección se retroceda, que toda infección sea cancelada en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y como dice Isaías 53, por las llagas de Jesús, Linda ha sido curada, Linda ha sido sanada, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Hoy te quiero hablar, cuando no entiendes el camino, Dios ya conoce el destino. Cuando no entiendes el camino, Dios ya conoce el destino. Y dice, porque por fe andamos y no por vista. Pues vivimos por la fe y no por lo que vemos. Cuando tus ojos, amados, no alcanzan a ver la mano de Dios, Dios ya está obrando. Hay momentos en la vida en los que el camino parece desaparecer bajo nuestros pies. Oramos y el cielo parece guardar silencio. Caminamos por fe, pero nuestras emociones nos dicen que estamos perdidos muchas veces. Miramos hacia adelante y no encontramos respuesta muchas veces a las cosas que buscamos. Miramos hacia atrás y solo vemos preguntas sin respuesta. Sin embargo, la palabra de Dios nos revela una verdad que transforma el corazón. Aunque nosotros no entendemos el camino,
Dios nunca pierde de vista el destino. Aunque nosotros no entendemos el camino, Dios nunca pierde de vista el destino. El ser humano vive dentro del tiempo. Dios habita por encima del tiempo. Nosotros conocemos un paso a la vez. Él contempla el principio y el final simultáneamente. Lo que para nosotros parece un laberinto, para Dios es una línea perfectamente trazada por su sabiduría. Quizás hoy te preguntas por qué aquella puerta se cerró, por qué esa oración aún no ha tenido respuesta, por qué ese proceso parece tan largo. Pero el Dios que escribió tu historia antes que nacieras jamás improvisa. Él nunca llega tarde, nunca pierde el control, nunca se equivoca en el camino, siempre llega a tiempo. Entonces hay temporadas donde Dios no explica, simplemente guía. Y quien aprende a seguir la voz de Dios, aunque no vea el camino, termina descubriendo que nunca caminó el camino solo. Y aquí en el significado hay varias palabras que te quiero hablar. Aunque esta frase no aparece literalmente en las Escrituras, se expresa una verdad profundamente. Hay una palabra que se llama camino, derek. Y derek en el pensamiento hebreo, derek no significa solamente una carretera o un sendero. Representa la manera de vivir del ser humano, el proceso, las decisiones, la dirección espiritual, el recorrido que Dios permite para formar el carácter. Entonces, derek es la manera de vivir, el proceso, las decisiones, la dirección espiritual, el recorrido que permite para que Dios pueda formar nuestro carácter. El camino, amados, muchas veces parece incierto porque Dios está más interesado en formar al caminante que mostrar inmediatamente el mapa. La segunda palabra que se encuentra ahí se llama Yadá, que Yadá significa conocer profundamente. Pero cuando la Biblia dice que Dios conoce, utiliza el verbo Yadá. No significa conocer datos, significa conocerlo íntimamente. Entonces Dios conoce tus lágrimas, Dios conoce tus batallas, Dios conoce tus heridas, Dios conoce tus pensamientos y también Dios conoce tu futuro. Él conoce el destino porque Él mismo fue el que lo preparó. Y la tercera palabra que se encuentra ahí se llama Tikvah, que significa esperanza segura. Entonces en el hebreo la esperanza no es un deseo incierto, es una cuerda firme, es una expectativa basada en la fidelidad de Dios. Entonces, aunque no entiendas el camino, puedes sujetarte de la tikvah, porque el destino está sostenido por la fidelidad de Dios. Una enseñanza. En las tradiciones rabínicas se enseña que el discípulo vino con su maestro y le dijo: Rabí, ¿por qué Dios no muestra toda nuestra vida desde el principio? El maestro le contestó: porque si vieras todas las montañas antes de comenzar el viaje, el miedo te impediría caminar. Dios ilumina solamente el siguiente paso para que aprendas a depender de Él y no de tu propia fuerza. Entonces, esta enseñanza armoniza 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos y no por vista. Entonces, por eso, amado, tenemos que entender que la Escritura siempre nos lleva al camino que Dios preparó para cada uno de nosotros. Por eso Proverbios 3, 5, 6 dice: fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Fíjate de Jehová. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Entonces Él endereza, amado, todas nuestras veredas. Él endereza todos nuestros caminos. La razón muchas veces quiere comprender antes de obedecer. Nosotros los hispanos, hasta que no entendemos, no lo hacemos. Hasta que no lo entienda, lo hago. Pero los judíos dicen: aunque no lo entienda, lo obedezco.
Porque para ellos la obediencia es el primer paso hacia cualquier situación que puedan atravesar. Por eso dice, oye Jehová, nuestro Dios uno es. Y amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Entonces, mis pensamientos tienen que ser alineados con los de Dios. Entonces la fe parece obedecer muchas veces antes de comprender. Pero Dios nunca pidió explicarnos todas las cosas. Él prometió dirigir cada uno de nuestros pasos. Confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Isaías nos habla de los pensamientos. Isaías 55. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Mis pensamientos no son como los de ustedes, ni tampoco mi manera de obrar. Porque así como el cielo está arriba de la tierra, de igual manera mi manera de obrar es tan diferente a la de ustedes. Mis pensamientos son más altos que los suyos. Entonces, lo que hoy parece una pérdida muchas veces puede ser la preparación para una bendición mayor de parte de Dios. Dios ve desde la altura, donde nosotros todavía no podemos mirar. Por eso Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperás. Y observa un detalle, no dice, ustedes conocen mis planes, dice, yo conozco los planes. Nuestro descanso está en el futuro, no depende de nuestro conocimiento, sino del conocimiento perfecto de Dios en nuestra vida. Por eso el Salmo 37:23 nos enseña. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová lo sostiene de su mano. Dios no solamente, amados, dirige los grandes acontecimientos, también ordena los pequeños pasos. Aún las aparentes demoras forman la parte del propósito divino de Dios. Por eso Romanos 8:28 dice, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. No todas las cosas son buenas, pero todo ayuda. Pero Dios tiene el poder de transformar incluso el dolor en un instrumento de rendición y de preparación.
Dile a Dios, Señor, transforma mi dolor en mi fuente de poder para ser la mejor versión de mí mismo y de mí misma. Mira, en Éxodo 13:21, Jehová iba delante de ellos. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna para guardarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Dios alumbra el camino de cada ser humano. Israel no conocía el desierto, pero Dios sí lo conocía. Por eso la nube iba delante de ellos, guiando cada paso del camino. Y el pueblo solamente debía seguirla. Así tenemos que ser nosotros. Tenemos que seguir la palabra de Dios, porque es el instrumento que Dios dejó para guiar cada paso de nuestro camino. Imagínate, Dios llama a Abraham a salir de su casa y de su parentela. Dice, sal de tu casa y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande. Bendeciré al que te bendiga, maldeciré al que te maldiga, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y Abraham salió, dice, sin saber nada. Entonces la fe verdadera no siempre conoce el destino geográfico. Conoce a aquel que lo guía. Y amados, eso es lo que basta. Por eso Dios tiene que guiar nuestros pasos en cada paso del camino, para que nuestra vida se vuelva diferente y seas un hombre o una mujer que pueda impactar otras vidas. Imagínate, en el Salmo 139 hay un versículo tan hermoso que nos habla de eso. Salmo 139, 16. Dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. En tu libro estaban escritas todas las cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena, y despierto y aún estoy contigo. Antes de que existiera tu primer día y mi primer día, Dios ya había visto el último de nuestra vida. Nada de tu historia y de mi historia sorprende al autor de la vida. Él nos creó a su imagen y semejanza. Como dice Romanos 8:29, a los que antes conoció los predestinó para que fuesen hechos hijos conforme a la imagen de su Hijo. Por eso, ¿qué tenemos que hacer? Estar tranquilos, vivir en paz, vivir alegres, agradeciendo a Dios por lo bueno, por lo malo, por todo. Mira, Juan 14:1 dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Por qué? Porque muchas veces dejamos que el problema agobie nuestra vida. Dejamos que las circunstancias dolorosas nos alcancen. Y los problemas muchas veces nos hunden. Y ya no sabemos qué hacer. Pero Jesús nos enseña en Juan. Dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios. Creed también en mí. No se turbe vuestro corazón. Creer en Dios, creer también en mí.
La paz no nace cuando entendemos todo. La paz nace cuando confiamos plenamente en Dios. Por eso Filipenses 1:6 dice, el que comenzó la obra en buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios nunca abandona la obra que inicia. Lo que comenzó en tu vida también lo va a terminar. Y ahí es donde tú y yo tenemos que entender que Dios siempre nos lleva para que podamos entender el propósito por el cual fuimos creados. Y eso nos lo sabe el Salmo 32:8. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Dios no solamente señala un camino. El camino, Él camina con nosotros mientras aprendemos a recorrerlo. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Entonces, si Dios camina con nosotros, Él no te va a dejar ni te va a desamparar. Él va a estar contigo y conmigo siempre. Vamos a Deuteronomio 31. Dice, y Jehová va delante de ti, y Él estará contigo, no te dejará, no te desamparará. No temas ni te intimides. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará, no te desamparará. No temas ni te intimides. Amados, el mayor milagro no es conocer el futuro, es saber que Dios está ahí esperándonos. Quizás hoy sientas que tu vida parece un rompecabezas incompleto. Has tratado de unir las piezas con tus propias fuerzas, algunas simplemente no encajan. Hay preguntas que el cielo no ha respondido, hay respuestas que permanecen cerradas, hay silencios que pasan más que las palabras. Pero recuerda esto esta tarde, Dios nunca escribe un capítulo aislado, Él está escribiendo una historia completa. Cuando un bordador trabaja un tapiz, quien observa la parte de atrás solo ve hilos cruzados, nudos y un aparente desorden. Sin embargo, el artesano contempla el diseño completo. Nuestra perspectiva suele parecerse al reverso del tapiz. Vemos el proceso que no comprendemos, lágrimas que no explicamos, esperas que nos cansan. Dios, en cambio, contempla la obra terminada. No confundas el proceso con el propósito. El camino puede ser estrecho, pero el destino sigue siendo firme en las manos del Señor. José no entendió el pozo. José tampoco comprendió la cárcel. Tampoco comprendió la esclavitud. Sin embargo, cada uno de esos lugares eran una estación necesaria antes del palacio. David no comprendió por qué debía huir siendo ya ungido como rey. Ruth no imaginaba que el dolor de la pérdida sería el sendero hacia una nueva esperanza. En cada caso, Dios utilizó el camino inesperado para cumplir el propósito perfecto eterno. Quizás tú también estás atravesando un desierto, pero el desierto no significa ausencia de Dios. Muchas veces significa la escuela donde Él prepara a sus hijos, a sus hijas, para recibir aquello que no podían sostener si llegara demasiado pronto. Por eso, amado, amada, cuando no entiendas el camino, no abandones al guía. Cuando no comprendas el proceso, aférrate a las promesas que Dios ha dado a tu vida. Cuando tus fuerzas se agoten, recuerda que el Señor jamás pierde el control de la historia que Él mismo comenzó.
El mismo Dios que abrió el mar delante de Israel, el mismo Dios que sostuvo a Elías en el desierto, el mismo Dios que fortaleció a Pablo en la prisión, el mismo Dios que levantó a Jesucristo de los muertos, sigue siendo hoy quien pone en él la confianza, sigue siendo su Dios. Tal vez no conoces cada curva del camino, pero sí puedes conocer al pastor que nunca pierde una oveja de su rebaño. Y cuando el pastor de pastores conduce el destino, siempre será mejor que lo que el caminante imaginó. Aleluya. Entonces decide confiar, decide caminar, decide perseverar. El Dios que ya conoce el final de tu historia también sostiene tu mano en el proceso del momento. Ninguna lágrima ha sido ignorada por Dios de tu vida. Ninguna oración ha caído al vacío. Y ningún paso dado en obediencia será en vano. Y al final descubrirás que aun cuando no entiendes el camino, cada sendero estaba conduciéndote con amor, con sabiduría y fidelidad hacia el destino que Dios preparó para tu vida desde antes de la fundación del mundo. Cuando no entiendes el camino, amado, amada, Dios ya conoce tu destino. Hay temporadas en las que el alma se cansa de esperar. Yo me he cansado muchas veces. No porque haya dejado de creer, sino porque el tiempo parece alargarse más de lo que el corazón puede soportar. Son esos momentos en los que las preguntas se multiplican y las respuestas parecen esconderse detrás del silencio de Dios. El creyente muchas veces sigue orando y sigue caminando, pero en lo más profundo de su ser surge una pregunta que todos la hemos hecho. Señor, ¿hacia dónde me estás llevando? ¿Hacia dónde voy? No entiendo el camino. Y es precisamente allí donde la fe alcanza su presencia pura, su expresión pura. La verdadera fe, amados, no consiste en caminar cuando el sendero está completamente iluminado. Consiste en dar el siguiente paso cuando la única luz que tienes es la promesa de Dios. La fe no necesita todos los detalles del viaje. Le basta conocer al Dios que sostiene el mapa del universo. Piensa en un niño que cruza la calle tomado de la mano de su padre o de su madre. Él no entiende las señales de tránsito, no calcula la velocidad de los automóviles, ni conoce el camino completo hacia su destino. Sin embargo, camina con la absoluta tranquilidad, porque sabe que quien sostiene su mano. Su confianza no está en el camino, sino en la persona que lo guía, en su papá o su mamá. Y así debería de ser, amado, nuestra relación con Dios. Muchas veces queremos que Dios nos entregue un plano completo del futuro, pero Él nos ofrece algo mucho más grande, su presencia permanente dentro de nosotros. Porque conocer el futuro jamás sustituirá la paz que produce el caminar junto al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Dios nunca ha prometido explicar cada uno de sus caminos. En cambio, sí prometió permanecer con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quizás hoy no entiendes por qué aquella puerta se cerró cuando parecía la respuesta a tus oraciones. Tal vez aún no comprendes por qué la enfermedad llegó, por qué esa amistad terminó, por qué esa relación terminó, por qué ese matrimonio terminó. ¿Por qué que el ministerio atravesó una temporada que aparenta esterilidad? ¿O por qué tu corazón ha tenido que soportar las lágrimas que nadie conoce? Sin embargo, el cielo no está improvisando. Cada acontecimiento que parece aislado forma parte de una obra mucho más grande que todavía no alcanzamos a contemplar. Cuando el escultor comienza una obra, amados, el bloque del mármol recibe golpes constantes de cincel. Si el mármol pudiera hablar,
seguramente pensaría que aquellos golpes buscan destruirlo, pero el escultor sabe que cada impacto está revelando la belleza escondida detrás de la piedra. Así también actúa Dios con nuestra vida. Los procesos que hoy parecen quebrantarnos muchas veces son las herramientas con las que Él está formando el carácter de Jesús en nosotros. Las lágrimas nunca se desperdician en las manos de Dios. Cada oración pronunciada en medio del dolor, de la ansiedad, delante de su presencia, cada noche de incertidumbre, fortalece una confianza que no podría nacer en el tiempo de la comodidad. Cada espera desarrolla una dependencia más profunda del Espíritu Santo. Y cada aparente retraso está preparando un momento exacto donde la gloria de Dios brillará con mayor intensidad dentro de nosotros. Observa la historia de José. Cuando fue vendido por sus hermanos, parecía que el sueño había muerto. Cuando fue acusado injustamente en Egipto, parecía que Dios había guardado silencio. Cuando fue olvidado en la prisión, cualquiera habría pensado que el cielo había cerrado sus puertas. Pero mientras José veía únicamente barrotes, Dios ya estaba organizando un trono. Mientras él contaba los días de su encarcelamiento, el Señor estaba acomodando las circunstancias de una nación entera para levantarlo en el momento perfecto. José desconocía el camino, pero Dios conocía perfectamente el destino. Lo mismo, amado, ocurrió con Moisés. Durante 40 años creyó que su vida terminaría cuidando ovejas en el desierto. Sin embargo, mientras él pensaba que todo había terminado, Dios estaba transformando a un pastor del desierto en el libertador de Israel. Y aquellos años que parecían perdidos eran en realidad la escuela donde aprendió humildad, paciencia y dependencia absoluta de Dios. Y así trabaja Dios. Él nunca desperdicia, amados, una temporada, nunca desperdicia una lágrima, nunca desperdicia una espera, nunca desperdicia un fracaso entregado en sus manos. Incluso aquellos que el enemigo intentó utilizar para destruirte y para destruirme, pueden convertirse en el escenario donde Dios manifieste su gracia con mayor poder. Porque el Señor tiene la extraordinaria capacidad de tomar nuestras heridas y convertirlas en testimonios, de transformar el desierto en lugares de encuentros de su presencia, de cambiar las cárceles en escuelas de preparación, de convertir las noches más oscuras en el amanecer de una nueva temporada. Quizás hoy solo ves un desierto estrecho, lleno de incertidumbre, pero Dios ya contempla el valle fértil que está delante de tus ojos. Tú solo ves la semilla enterrada. Él ya contempla el árbol lleno de fruto. Tú solo ves el invierno. Él ya está mirando la primavera. Tú solo escuchas el silencio. Él ya escucha el canto de victoria que un día brotará de tus labios. Entonces, amado, amada, no confundas el silencio de Dios con su ausencia. Muchas veces cuando el agricultor siembra una semilla, durante semanas no sucede nada. Y nada sale a la superficie. Quien observa desde afuera podría pensar que el campo está muerto. Sin embargo, debajo de la tierra está ocurriendo un milagro más importante. Las raíces están creciendo en secreto. Y si la planta creciera antes de desarrollar raíces profundas, el primer viento fuerte la arrancaría del suelo. Y así, amados, ocurre con nosotros. Mientras esperas, Dios está fortaleciendo las raíces de tu fe. Mientras lloras, Él está ensanchando tu corazón.
Mientras no entiendes, Él está construyendo en ti una fe y una confianza que no va a depender de las circunstancias. Y llegará el día que mirarás hacia atrás y comprenderás que ninguno de aquellos caminos fue error. Descubrirás que la puerta cerrada te protegieron de lugares donde nunca debías entrar. Entenderás que las esperas evitaron decisiones apresuradas. Y verás que los desvíos eran en realidad ruta diseñada por la misericordia de Dios para conducirte hacia algo mucho mayor de lo que alguna vez imaginaste. Y entonces levantarás tus ojos al cielo y tus manos y dirás con humildad: Señor, ahora comprendo que cuando yo pensaba que estaba perdido, tú ya estabas guiando cada uno de mis pasos. Cuando creía que caminaba solo, sola, tus manos me sostenían. Cuando pensé que el camino terminaba, apenas estaba comenzando la obra más hermosa de mi vida. Por eso, amado, no renuncies hoy. No permitas que la incertidumbre apague la esperanza, ni que el miedo te robe la luz de Jesús. Ha depositado dentro de ti, en tu corazón. Sigue caminando, sigue creyendo, sigue confiando, sigue adorando, sigue alabando, sigue dando gracias cuando todavía no entiendas el proceso. Porque el Dios que escribió tu nombre en la palma de sus manos, también escribió tu futuro en su perfecta voluntad. Y Él, amados, jamás pierde el rumbo, jamás olvida una promesa, jamás ha abandonado a uno de sus hijos. Y cuando finalmente llegues al destino preparado por su amor, descubrirás que cada paso, cada lágrima, cada batalla, cada espera fueron partes de una historia perfecta escrita por un Padre que siempre supo exactamente hacia dónde te estaba conduciendo. Y al final comprenderás que el mayor milagro no fue haber conocido el camino, sino haber permanecido tomado de la mano de aquel que murió y resucitó por ti y que preparó tu destino hacia la eternidad. Hay momentos en la vida en los que Dios no cambia inmediatamente las circunstancias, porque primero te está transformando el corazón. Nosotros solemos pedir que el Señor cambie el camino, pero Él muchas veces decide primero cambiar nuestro corazón. Pedimos que quite la tormenta, pero Él fortalece nuestra fe para que aprendamos a caminar sobre las aguas. Rogamos que abra una puerta, mientras Él prepara nuestro carácter para sostener lo que venía detrás de esa puerta. Quizás hoy te encuentras en una temporada donde todo parece confuso. Has sembrado con lágrimas y todavía no ves la cosecha. Has orado una y otra vez, pero las puertas parecen demorarse. Has permanecido fiel cuando habría sido más difícil, más fácil renunciar. Y en medio de ese cansancio, el enemigo intenta sembrar mentiras en tu corazón. Dios te olvidó, Dios te dejó de escucharte, Dios cambió de planes contigo. Pero eso nunca ha sido la voz del Padre. La voz del Padre siempre ha dicho: yo estoy contigo, no te dejaré ni te desampararé. Estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Cuando Abraham levantó el cuchillo, amado, sobre Isaac, no podía ver el carnero que Dios ya había preparado. Cuando Israel quedó atrapado entre el Mar Rojo y el ejército de Faraón, no podía imaginar que las aguas estaban a punto de abrirse. Cuando Marta lloraba frente al sepulcro de Lázaro, no sabía que Jesús ya venía decidiendo llamarlo por su nombre para resucitarlo.
Cuando los discípulos contemplaban una cruz, pensaban que todo había terminado, mientras el cielo ya estaba preparando el mañana glorioso de la resurrección. Y amados, así obra Dios. Mientras tú ves el final, Él contempla un nuevo comienzo. Mientras tú ves el valle, Él observa la montaña. Mientras tú solo alcanzas a mirar la cruz, Él ya está contemplando la tumba vacía. No olvides que el Señor nunca pierde el control de aquello que puso en sus manos. Él no improvisa, Él no corrige errores, porque jamás se equivoca. Cada paso dado en obediencia ha sido visto por el cielo. Cada lágrima que cayó en secreto fue recogida por Dios. Cada noche de incertidumbre quedó escrita delante de la presencia de Dios. Y el Salmo 56:8 declara una cosa, yo voy a terminar. Tú has contado mis huidas y mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Esto significa que ni una sola lágrima del justo cae al suelo sin que Dios la vea. Aquello que el mundo considera insignificante, el Señor lo guarda como algo precioso. Tus noches de oración, tus silencios llenos de fe, tus batallas ocultas, tus momentos de quebranto, nunca han sido ignorados por aquel que conoce el final desde el principio. Quizás hoy estés caminando por un sendero que jamás habrías escogido. Tal vez habrías preferido un camino más corto, menos doloroso o más comprensible. Sin embargo, el Señor sabe que el destino que preparó para ti requiere una profundidad espiritual que solamente puede formarse en el proceso. Los grandes hombres y mujeres de Dios nunca fueron preparados únicamente en los momentos de victoria. José fue preparado en la prisión, David fue preparado en la cueva, Moisés fue preparado en el desierto, Elías fue preparado junto al arroyo, Pablo fue preparado en las multitud de pruebas, y aún nuestro Señor Jesucristo pasó por el Getsemaní antes de la gloria de la resurrección. Por eso, amado, no desprecies el lugar donde te encuentras. Puede que el escenario actual no sea tu destino definitivo, pero puede ser el taller donde el Maestro está moldeando tu vida. El cincel duele, el fuego purifica, el proceso cansa, pero el resultado siempre refleja la belleza de la obra del arquitecto divino, Jesús. Recuerda también que el enemigo suele atacar con mayor intensidad cuando sabe que una nueva temporada estás por comenzar. Antes de la liberación de Israel, aumentó la prisión en Egipto. Antes de la resurrección, hubo un miércoles de muerte, un jueves de derrota. Pero no interpretes la intensidad de la batalla como señal de abandono. Muchas veces la evidencia de que Dios está preparando una manifestación mayor de su gracia. Por eso, levanta nuevamente tu mirada, levanta tus manos al cielo. No fijes tus ojos en el polvo del camino, sino en el Dios que va delante de ti. Él continúa siendo la columna de nube durante el día y la columna de fuego durante la noche. Aunque no entiendas el mapa, puedes confiar plenamente en el guía. Aunque ignores cada detalle del futuro, puedes descansar en el carácter inmutable de Dios. No te dejaré ni te desampararé. Estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y habrá un día que mirarás hacia atrás y comprenderás que incluso los caminos difíciles fueron senderos de misericordia. Descubrirás que aquellas demoras
evitaron peligros que nunca llegaste a conocer, que las puertas cerradas protegieron promesas mayores de Dios para ti, que las lágrimas regadas, la tierra donde Dios haría brotar un fruto abundante para tu vida. Y entonces entenderás, amado, que la fidelidad del Señor nunca dependió de que tú comprendieras el proceso. Él permaneció fiel porque esa es su naturaleza. Y cuando llegues al lugar que Dios preparó para ti, no dirás, qué afortunado fui. Dirás con lágrimas de gratitud, qué fiel ha sido mi Dios. Él conocía el destino cuando yo apenas podía dar un paso más. Y hoy el Espíritu Santo sigue llamando a hombres, a mujeres que están cansados, que intentan controlar el futuro con sus propias fuerzas. Quizás has llevado sobre tus hombros el peso de querer entenderlo todo antes de obedecer. Has querido tener todas las respuestas antes de confiar. Pero el Señor te invita en esta tarde a soltar ese peso, a descansar en su soberanía. Hoy Él te está llamando no simplemente a quienes necesitan un milagro, es para quienes necesitan renovar su fe, renovar su confianza. Es para que sientas que sus fuerzas se agotan, para que han llorado en silencio. Es para quienes han atravesado un desierto espiritual, una prueba familiar, una enfermedad, una traición, una crisis económica o una larga espera. El Señor te sigue diciendo, amado, no temas, porque yo voy delante de ti. Yo soy el alfa y el omega. Yo soy el principio y el fin. Yo comienzo el camino que una vez creé y el destino que he preparado para ti. Ninguna promesa mía caerá a tierra. Ningún propósito será frustrado. Permanece en mi presencia, porque el que comenzó la obra buena en ti, la perfeccionará hasta completarla. Y si hoy tu corazón está quebrantado, acércate al Señor con sinceridad. Entrégale tus preguntas, tus temores, tus heridas, aún aquello que todavía no comprendes. El mismo Dios que sostuvo a Abraham, a José, a David, a Esther, a Pablo, a Jesús, sigue siendo el mismo que te sostiene hoy. Y levanta tus manos al cielo y dile con todo tu corazón: Señor, aunque no entienda el camino, decido confiar en ti. Aunque no vea el destino, seguiré caminando detrás de tu voz. Renuncio al temor, renuncio a la desesperación, y renuevo mi fe y mi confianza en tu fidelidad. Toma mi vida, dirige mis pasos y cumple en mí todo el propósito que has determinado desde antes de mi nacimiento. Hazme permanecer firme hasta el día que vea cumplida tus promesas en mi vida. En el nombre de Jesús, Padre, te doy gracias. Y te pedimos que nos guíes en cada paso del camino, que nos sostengas con tu mano victoriosa y nos ayudes a atravesar este valle para llegar a la promesa cumplida, al propósito cumplido, al llamado cumplido que tú creaste para nosotros. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Amén. Gracias, mis amados que vieron por Facebook, por Instagram, por YouTube. Que el Señor te bendiga. Nos vemos la próxima.